Hola chicos, soy la profesora Tania Pariona del curso de literatura. Ahora vamos a ver la semana número 3, la primera parte, cuyos temas son literatura medieval, Dante Alighieri y Divina Comedia. La literatura medieval son las distintas creaciones literarias que aparecen durante la Edad Media. La Edad Media es un periodo que comprende casi 10 siglos, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, a mediados del siglo V después de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente o, según otros autores, el descubrimiento de América. O sea, estamos hablando de fines del siglo XV después de Cristo. Todo este periodo es conocido como un periodo teocéntrico. ¿Por qué? El prefijo teo, como conocen ustedes, significa Dios. Dios es el centro de la sociedad medieval durante esta etapa. Pero ¿será que Dios inspiró a todos los reinos diferentes, que hablaban lenguas diferentes y tenían culturas diferentes? No. El teocentrismo es una herencia del Imperio Romano. Lo mismo que el latín, dentro de las lenguas que se utilizan en la producción medieval. El latín es la lengua conocida como la lengua de culto, o la lengua culta, y de conocimiento. Esta es una de las principales herencias del Imperio Romano. La otra es la imposición de la Iglesia como institución, de la Iglesia Católica, como principal institución que unifica a los distintos reinos de Europa. Porque cuando hablamos de Edad Media, nos estamos refiriendo a la literatura medieval europea principalmente. Ahora, además del latín, que es una lengua, como dijimos, de culto o lengua culta y de conocimiento, en la que se producían obras de temática religiosa y filosófica, habían otras lenguas, las lenguas del pueblo, las lenguas del vulgo, por eso se les llamaba lenguas vulgares. En las lenguas vulgares van a producirse obras en principio de producción oral o de transmisión oral, como los cantares de gesta, y la poesía de los trovadores del sur de Francia, poesía de temática amorosa. Recién hacia el siglo XII después de Cristo comienza a escribirse en las lenguas vulgares. Obras importantísimas como lo que vamos a ver hoy día, Divina Comedia, fue escrita en una lengua vulgar, en el italiano. Ahora, dentro de las lenguas vulgares hay un grupo de las lenguas herederas, o claro, herederas del latín más popular, del romano, que son las lenguas romance, entre ellas el italiano, el castellano, el portugués. Y otras más que seguramente verán en otro curso, como el curso de lengua. Bien, entonces en la literatura medieval nosotros vamos a ver básicamente dos géneros, el género épico y el género lírico. Dentro del género épico, la producción verbal, de transmisión oral, como les decía, son los cantares de gesta, difundidos por un tipo de poetas conocidos como juglares. Los juglares tenían una gran capacidad de memoria para recordar las grandes hazañas, ¿no?, de héroes como Roldán o como Rodrigo Díaz de Vivar, cuya historia veremos en la semana 5 con el poema de Miocid, ¿no? Cantares de gesta. Cuando los cantares de gesta se pasan a la escritura, lo hacen en verso, ¿no?, como es el caso del poema de Miocid que veremos más adelante, les decía. Ahora, hacia finales de la Edad Media, en lo que algunos autores convienen llamar el prerrenacimiento, hay dos italianos, bueno, hay varios italianos importantes, pero dos de los más importantes que no veremos a detalle, pero que sí deben conocer, son Giovanni Boccaccio, el autor del Decamerón, un conjunto de cuentos, de 100 cuentos, ¿no?, contados durante 10 días por 10 jóvenes, ¿no?, y que pertenecen como toda obra narrativa al género épico. En el género lírico vamos a mencionar a Francesco Petrarca, el autor de Cancionero, un conjunto de poemas que desarrollan el dolce stil novo, o donde se ve el desarrollo del dolce stil novo, un estilo poético para cantarle a la amada, para dirigirse a la mujer amada, generalmente una mujer de la clase alta. Esta poesía, la poesía de Petrarca, el estilo de la poesía de Petrarca, el uso del soneto, estrofa italiana, el uso del verso en decasílabo, verso italiano, va a ser muy influyente en la poesía de toda Europa, ¿no?, principalmente en España, lo veremos con Garcilaso, y también influencia a Inglaterra, la poesía de Shakespeare.
Bueno, hasta aquí la primera parte sobre literatura medieval. Ahora hablaremos del autor de esta etapa, que es Dante Alighieri. La obra más importante que revisamos nosotros en la Edad Media es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Dante Alighieri, autor italiano, es conocido como el poeta nacional de Italia. Como hombre de la clase alta, se dedicó a la política y a las letras. Y como hombre bien educado, sabía también latín, la lengua culta de la época, en la que escribió algunas obras. Pero su obra más importante no la escribe en latín, sino en toscano. Nosotros hablamos en general de la lengua italiana, con el objetivo de que esta obra llegue al mayor público posible. No solamente la gente culta y bien educada pueda leerla, sino el mayor público posible, evidentemente el público lector. Divina Comedia pertenece al género épico. Es una obra que narra, que cuenta el viaje fantástico que hace el protagonista, que se llama como el autor Dante, hacia el infierno, el purgatorio y el paraíso. La especie es el poema épico. En el libro de la Pre van a encontrar poema épico de tipo alegórico. ¿Qué significa de tipo alegórico? Significa que la obra utiliza alegorías. ¿Y qué es una alegoría? Una alegoría es, como vimos en la semana 1, una figura literaria. En este caso, la alegoría usa símbolos. Uno de los símbolos más conocidos a nivel mundial es el símbolo de la paz, ¿no? Representada, simbolizada por una paloma blanca. En el caso de la Divina Comedia, el símbolo más utilizado es un número, el número 3. El número 3 simboliza o alegoriza a la Santísima Trinidad, que, como deben saber, de acuerdo a la doctrina católica, son las tres personas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, el número 3 aparece de distintas maneras en la obra. Por ejemplo, en la división de la obra. La obra está dividida en 3 partes. ¿No? Vamos a ver la estructura a este lado. 3 partes. El infierno, el purgatorio y el paraíso. Cada una de las partes consta de 33 cantos. Otra vez el número 3 presente. 33 en el paraíso, 33 en el purgatorio y 33 en el infierno. Pero hay un canto anterior al infierno, que se llama canto introductorio al infierno. Por eso, en total, se dice que la obra, o podemos apreciarlo, la obra consta de 100 cantos. Además, el número 3 aparece en el tipo de estrofa que utiliza el poeta. Dante Alighieri, como poeta italiano, utiliza el verso de 11 sílabas. Cada lengua, de acuerdo a los estudios de rítmica y de fonética, tiene su propio ritmo. En el castellano solemos usar oraciones de 8 sílabas al expresarnos. Por eso el verso castellano es el verso de octosílabo, el verso de 8 sílabas. En italiano, la lengua tiende a oraciones de 11 sílabas, que nosotros llamamos verso endecasílabo. En el original, en italiano, Dante utiliza el verso endecasílabo y separa los versos de 3 en 3, los agrupa de 3 en 3. A la agrupación de versos se le llama estrofa. A la agrupación de 3 versos se le conoce como terceto. Entonces el número 3 vuelve a aparecer otra vez en la estructura. Aquí tenemos los versos en italiano y aquí una traducción en verso al español. Aunque la mayoría de traducciones que ustedes pueden encontrar en la actualidad al español o al castellano son en prosa, ¿no? Pero el original, recuérdenlo, fue en verso, en la obra original. Entonces,
El número 3 no es no es la única alegoría. Alegorías también son los personajes que acompañan a Dante. Su primer guía en el infierno es Virgilio, poeta romano, autor de la Eneida. Virgilio simboliza la razón. Y su segunda guía en el paraíso es Beatriz. Beatriz simboliza la gracia. La gracia es un concepto de la doctrina católica que implica la presencia de Dios en la vida del hombre, así de abstracto como suena. Pero para llegar a la gracia, uno debe tener algo que va más allá de la razón, que es fe, es decir, creer en Dios aún sin haberlo visto. Por eso, Virgilio y Beatriz simbolizan los dos caminos necesarios, los dos elementos necesarios para llegar a Dios. La razón para poder distinguir el bien del mal. El bien está representado y está dado por la doctrina católica. Todo aquello que se sale de la doctrina se considera error o pecado, ¿no? Y para poder entender la doctrina y poder seguirla hay que tener razón, ser racionales. Pero no es lo único que basta para llegar a Dios, sino también hace falta la fe y la gracia, la presencia de Dios en la vida del hombre. Por eso son los dos guías principales de Dante en esta obra. Bueno, ahora vamos a hablar del argumento, brevemente. A la mitad del camino de la vida, como dicen los versos, a la mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba, porque mi ruta se había extraviado. Dante, el personaje, no el narrador, no el autor, sino el personaje que también se llama Dante, se extravía en medio de la selva oscura, un símbolo del pecado. Para poder salir de esta selva oscura, es guiado por Virgilio. Al extraviarse, además, como deben recordar, se le aparecen 3 fieras salvajes. Otra vez el número 3 aparece como símbolo. El león, la pantera y la loba, símbolos de pecados, ¿no? El león de la soberbia, la pantera de la lujuria y la loba de la avaricia. Pero Dante tiene 3 mujeres divinas que lo apoyan, ¿no? Siempre el número 3 presente, ¿no? Que son la Virgen María, Santa Lucía y su amada Beatriz, que desde el paraíso le envían a un guía. Ese guía es el poeta romano Virgilio, que para sacarlo de la selva oscura lo ha de acompañar por el infierno y el purgatorio. En el infierno, Dante observará a los pecadores que jamás se arrepintieron en vida y que pasan el resto de la eternidad castigados en distintos círculos. El infierno, como recordarán, tiene una estructura de círculos concéntricos que descienden hacia el centro de la tierra. Son 9, algunos de ellos tienen incluso subdivisiones. El peor pecado de todos, es decir, el que se encuentra en el 9º círculo, es la traición. Al salir del infierno, Dante y Virgilio llegarán a una especie de explanada donde encuentran una montaña de 7 niveles. Es el purgatorio. En el purgatorio están los pecadores arrepentidos. Uno podía pecar en vida, podía salirse de la doctrina y arrepentirse en último momento y todavía tenía la esperanza de ascender al paraíso, pero antes debía limpiarse, purgarse. En el purgatorio, cada uno de los niveles representa los pecados capitales, ¿no? Algunos de los pecados capitales son la soberbia, la ira, la lujuria también, la envidia, ¿no? Entonces, en cada nivel los pecadores arrepentidos ven ejemplos de lo contrario. Si están en el nivel de la soberbia, verán ejemplos de humildad. Y al terminar su recorrido, Virgilio se despide de Dante. ¿Por qué se despide de Dante? Porque Virgilio no puede entrar al paraíso. Él ha sido llamado por Beatriz para acompañar al poeta en su recorrido por el infierno y el purgatorio, pero el mismo Virgilio sale del infierno. Virgilio entonces no puede entrar al paraíso porque es considerado pagano. ¿Y qué significaba esto? Pagano, para los cristianos, los católicos, es aquel que no está bautizado o que adora otros dioses, ¿no? En el caso de Virgilio, ambas cosas, porque era un poeta romano que existió antes de la imposición de
el catolicismo como la religión oficial de Roma y de los territorios conquistados por Roma. Entonces, como no es pagano, como no está bautizado, no puede entrar al paraíso. Y por eso Dante recibe una segunda guía, que es Beatriz, que lo acompañará por el paraíso. En el paraíso, Dante verá a los hombres justos, a los que llegaron hasta Dios. De acuerdo a la visión de la época, ¿no?, que es la visión medieval, ¿no?, hombres justos son aquellos que han peleado en nombre de Dios, por ejemplo, en las guerras de reconquista de territorio o para los cristianos. Hombres justos son algunos poetas, algunos filósofos, algunos sacerdotes, algunas monjas. Y Dante incluso llega hasta la presencia de Dios, ¿no?, del cual no nos dirá mayor información, no nos dirá simplemente que es un Dios refulgente y brillante. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la obra? El objetivo de la obra es mostrar a través de este viaje fantástico del narrador, Dante, por el infierno, el purgatorio y el paraíso, lo que le espera al ser humano después de la vida, de acuerdo a su conducta. Si se portó bien y fue justo, recibirá el paraíso. Si fue pecador, pero se arrepintió, irá a limpiarse al purgatorio. Y como ocurría en la época de Dante, era pecador y jamás se arrepentía, se iría al infierno a pagar sus pecados eternamente. Algunos de los enemigos políticos de Dante aparecen mencionados con nombre y apellido en el infierno, ¿no?, como una especie de revancha del autor. Hasta aquí entonces la primera parte del curso de literatura de la semana 3.